Le insistimos a la doctora que queríamos los nombres de quienes financian estas campañas y menciona también el caso de Intel y cómo la ley general, de la nueva ley general en la materia de ciencias, tecnologías, humanidades e innovación, pues ya prohíbe este tipo de relaciones que antes se tenían con las transnacionales y eso también es parte de lo que les molesta. Vamos a verlo. Por ejemplo, Intel, todas las patentes que ha generado Intel en nuestro territorio, sobre todo en Jalisco, han sido hechas por ingenieros mexicanos, pero ellos no son los dueños, y mucho menos el Estado mexicano. Pero además de esto, además de regalarles el talento y nuestro territorio para que vengan a hacer sus grandes ganancias, se les regalaba, porque era fondo perdido. Entonces eso no se llama financiar, eso no se llama... Eso también está en la ley general vigente. Ya no va. Acuerdos claros para colaborar con empresas privadas en favor de metas de interés general. Ya no más regalos a fondo perdido. En los acuerdos que tenemos con Avimex en torno a Patria, en la venta de Patria, y esto es inédito a nivel mundial también, y ellos decían, ¿cómo? Si los gobiernos han apoyado, bla, 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 pero es una empresa muy responsable y de interés, porque no, pues entramos en colaboración así con cualquiera, y sí hay empresas mexicanas muy solventes, tecnológicamente y también éticamente y en términos de compromiso social. Hay regalías, hay retorno. Nosotros vamos a retornar en la propia fabricación y venta de las vacunas mexicanas, aparte de los impuestos, porque estas pues ahora se van a fabricar y vender en México, va a haber regalías a favor del gobierno de México. Retorno al pueblo de México. Los recursos para Patria vienen del pueblo de México y tiene que haber retorno. No solamente tener la vacuna, sino que le cueste menos al pueblo de México, es decir, que le cueste menos. Eso también está ahora establecido con mucha claridad en la ley, respetando todas las normativas de derecho de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Pero yo sé que quieres nombres. Ahí están las palabras de María Elena Álvarez Buella y lo que significa este cambio de concepción desde la ciencia y desde la tecnología, la innovación, las humanidades, pues ya ver que todo esto debe estar al servicio del pueblo de México, de las mayorías y no al servicio de potentados, nunca más a fondo perdido, regalado el dinero público a estas grandes transnacionales que no solo no pagaban impuestos, sino que además obtenían estos recursos del CONACYT y de otras áreas, porque también habría que revisar todo lo que pasó con la Zagarpa, que también financiaba a todas estas transnacionales que se beneficiaban desde el CONACYT. Otra empresa que menciona es Bimbo y también se refiere a los esquemas creativos, muy creativos, como los estímulos a la innovación. Estos estímulos a la innovación son los dos primeros que mencionábamos en el caso de Kimberly Clark, que en uno de ellos fueron 10 millones y ya al siguiente año 2008 fueron por 91 millones de pesos estos estímulos fiscales desde el CONACYT. Se refiere la doctora María Elena en este siguiente corte también a los investigadores que están enojados porque también formaban parte muchos de ellos de estos esquemas, de estas tramas de corrupción y particularmente se refiere a los intelectuales orgánicos cuyos nombres se repiten no solo en estos casos y que formaban parte pues de estos círculos viciosos donde los únicos beneficiarios pues seguían siendo los oligarcas, los dueños de los medios de producción, de ahí la importancia de tener conciencia de clase, conciencia social y en ese contexto revisar cómo se gastaban el dinero en los años anteriores. Vamos a ver este corte y regresamos. Bimbo. Gracias, Sandra. Aquí me están soplando. Soplando. Bueno, es que quería yo decir las más grandototas, pero sí, Bimbo también es importante. Mucho dinero. Pero déjame decirte algo que cuesta trabajo aceptar.
pero que pues, lo tengo que compartir, que ya lo compartí en la mañanera. Eran muy creativos. Hicieron un programa que se llamó el Programa de Estímulos a la Innovación, que funcionaba haciendo estas transferencias a las empresas, que luego se comprometían a pasar parte de los recursos a instituciones de educación superior públicas, y ahí había los consentidos dentro de estas instituciones de educación superior, porque están bastante sobre representados, digamos, en estos apoyos. Y luego una como triangulación muy interesante. Tanto talentos y becas o apoyos a proyectos. Entonces imagínate, hay colegas dentro de las instituciones de educación superior que están muy molestos también. Y ahí sí no te doy los nombres, primero porque pues no me acuerdo de ellos, no estoy como persiguiendo gente para nada, ¿no? Y segundo porque creo que la propia comunidad de HCTI fue de alguna manera manipulada, engañada, y se creyeron que había virtud. Yo creo que hubo muy buena intención en muchos de ellos. En otros pues eran parte de los grupos más cercanos de control. ¿Por qué si no se fue volviendo a la derecha y a la derecha cada vez más algunas de estas instituciones de educación superior? O sea, había mecanismos muy, digamos, difíciles de ver hasta que uno no tiene todos los datos y se pone además a analizarlos. Entonces, hay colegas dentro de las instituciones de educación superior que también son parte de estos grupos de control y de adversidad. Algunos de ellos, pues ya los conocemos, ¿no? Los nombres pues, se repiten una y otra vez y están en diferentes instituciones de educación superior, los llamados intelectuales orgánicos, que legitimaban todo esto. Pero hay muchos otros colegas que entraron, algunos con buena fe, otros no, a ser partícipes de estos grandes recursos. Y yo preguntaría, si ellos, los honestos, y que de todos modos están molestos, porque no solamente con la ley vigente, la ley general de HCTI, sino con muchas de las cosas que hemos hecho desde CONACYT, ven con honestidad intelectual, epistemológica, que guía a un verdadero científico, a un verdadero intelectual, los datos, y que los comparto aquí, para quien me esté escuchando, para ustedes, duros, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, no son míos, de la OMPI. En el sexenio pasado, con estas transferencias multimillonarias de decenas de miles de millones de pesos acumulados de Fox a la fecha, muchos de ellos a través de los fideicomisos, por cierto, que luego eran como cajas grandes de los recursos aprobados en la Cámara de Diputados, pero luego se distribuían de maneras ya totalmente ajenas a lo que se había aprobado. Pues la doctora hace esta pregunta a los intelectuales honestos, a los investigadores científicos honestos, que si realmente ven con honestidad estos números, pudieran seguir defendiendo el modelo anterior, porque de acuerdo con esta Organización Mundial, la OMPI, pues México en aquellos años donde se destinó mucho más presupuesto a través de los fideicomisos, también decayó en su innovación, en su generación de investigación científica, tecnológica. Justamente cayó 16 lugares, a pesar de que había aumentado 7 lugares en los recursos destinados a las grandes transnacionales. Continúa con esta pregunta. Vamos a ver cómo expone ella misma estos datos duros en torno a lo que ocurría en el pasado, lo que ocurre ahora, y también habla de cómo llegaron a recuperar dinero que estaba en esos fideicomisos. Más de 8,000 millones de pesos recuperó el CONACYT
ahora con esta nueva visión, teniendo en cuenta pues que este dinero tiene que estar al servicio del bienestar social, el bienestar de los más pobres, el bienestar general de los mexicanos y mexicanas, y nunca más. Y este es el punto de por qué tanto ataque, nunca más al servicio de los potentados. El dinero de la ciencia y tecnología debe ser para beneficio de los mexicanos y las mexicanas, y no de corporaciones, incluso de otros países como los que ella misma ha mencionado. Vamos a ver. Cajas grandes de los recursos aprobados en la Cámara de Diputados, pero luego se distribuían de maneras ya totalmente ajenas a lo que se había aprobado. En este sexenio, la eficiencia y los resultados de innovación en el país implicó que México bajara 16 escalones. O sea, el gasto en innovación aumentó 7 escalones, pero la eficiencia, los resultados, bajó 16 escalones. Es decir, con mucho más gasto, mucho más erogación pública, muchos menos resultados. ¿Qué pasó con ese recurso? Entonces, eso es lo que cerramos, esa coladera de recursos, ese dispendio totalmente ilegítimo. Mira, era tan ilegítimo y fue hecho tan, además a las carreras en los últimos años, que cuando llegamos a CONACYT pudimos recuperar sin que hubiera ninguna queja, y por supuesto ni siquiera ninguna demanda legal de ningún tipo, pero ni siquiera queja, cerca de 8,000 millones de pesos. Se dice rápido, pero imagínate, 8,000 millones de pesos. Cuando en 2017 y 18, o sea, al mismo tiempo, dedicaron 0 pesos a la ciencia básica y dejaron miles de proyectos aprobados sin financiar. Los pudimos recuperar. ¿Por qué? Porque los proyectos eran insolventes, técnica y o administrativamente. Entonces, bueno, esto te da una idea que fueron generando en el SNI, en los posgrados, en universidades privadas, públicas, redes de coopción de personas a veces conscientes de que pues eso les beneficiaba y pues con una falta de honestidad intelectual, pero muchas también personas que estaban haciendo su mejor esfuerzo y accediendo a esos recursos. Y era la única manera. Y era la única manera, exactamente, porque en estos años no hubo ciencia básica, y con buena intención y deseos de participar, pero sin ninguna articulación, sin ningún proyecto de Estado, pues la eficiencia bajó.